Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Otra vez estamos aquí conectados, esta vez en el contexto del Día de la Tierra 2022. Tenemos un panel muy interesante para estar hablando particularmente de la situación medioambiental en Chile. ¿Cómo estamos hoy en Chile? Este es un programa presentado por la Universidad Autónoma de Chile. Pasamos entonces, sin más dilaciones, a presentar a nuestro panel de expertos con los cuales vamos a estar debatiendo y conversando respecto a la situación ambiental del país. Parto saludando a Paulina Aldunce. Paulina, ella es investigadora del CR2 y académica de la Universidad de Chile. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos también al subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Maximiliano, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Un gusto estar acá. Y presentamos también a Paola Volados, directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Paola, también gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Bueno, lo decíamos en la introducción. ¿Cuál es la situación medioambiental en el país? Se habla de escasez hídrica, se habla de mega sequía, se habla de zonas de sacrificio, una serie de conflictos y de temas que están pendientes, por supuesto, cruzados por el cambio climático. Así que a modo de introducción, Paulina, ¿cómo crees tú que hoy día está la situación medioambiental en el país? ¿Estamos en crisis como pareciera que es la situación? Sí, estamos absolutamente en crisis. No es que pareciera que es la situación, es la verdad. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de los desastres naturales y el cambio climático, que es lo que mis áreas de investigación. Y bueno, hace muy poco salieron los reportes del IPCC, se publicaron, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y hay varios mensajes clave. Y uno de los mensajes clave es que tenemos alrededor de 3 o 4 años para reducir de forma generalizada y profunda los gases de efecto invernadero. Y si no lo hacemos en los próximos 4 años, vamos a llegar en 2 décadas al 1,5, que eso ya es así, al 1,5 grados de aumento de temperatura. Pero nuestra apuesta es que no sea permanente, sea solo temporalmente, y que bajemos de los 2,5 la curva de temperatura lo antes posible. Hay un umbral que si uno lo sobrepasa, se supone que ya no hay regreso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Acuerdo de París, en el fondo, el compromiso global de los países es no llegar al 1,5, es decir, reducir los gases de efecto invernadero para no llegar al 1,5. Y ese es un umbral que nos pusimos nosotros, pero el umbral para muchas cosas ya se pasó. Hay muchas especies que se han extinguido por el cambio climático. Chile es el país que más glaciares ha perdido debido al cambio climático. Se ha perdido 50% de los corales en el arrecife de coral de Australia y esos cambios ya son irreversibles. Entonces, el 1,5 es un límite que nos pusimos nosotros, pero hay muchas otras cosas que ya pasaron su límite y que son irreversibles. O sea, un glaciar en el fondo fósil, por decirlo de alguna manera, ya no se va a recuperar. No, correcto. Entonces ya hay pérdidas que son irrecuperables. Estamos en crisis definitivamente. Absolutamente. Subsecretario, bueno, ustedes vienen recién arribando al gobierno. ¿Cuál es la evaluación general que ustedes hacen en estos primeros meses ya que llegaron a la moneda? Sí, bueno, como decía Paula, es una situación compleja. Me parece necesario primero, voy a responder la pregunta, pero primero partir de una visión más global. El año pasado la ONU presentó un informe que se llama Hagamos las paces con la naturaleza, que habla de 3 crisis: la crisis climática, la crisis de la biodiversidad y la crisis de contaminación. Y con bases científicas sostiene que los niveles de transformación de la naturaleza actuales afectan e impiden el bienestar humano y el desarrollo de la sociedad, de las sociedades. Esto es un cambio de paradigma porque la humanidad, y siempre hemos dicho, y es cierto en gran parte, la transformación de la naturaleza por siglos proporcionó y dio la posibilidad de generar estándares de bienestar a la humanidad. Entonces, un cambio de paradigma, porque lo que se nos olvidó en este proceso, que cada vez más intensivamente hemos transformado la naturaleza, que el mundo es finito. Entonces, actualmente llegamos a la situación en la cual la transformación de la naturaleza se está convirtiendo en un obstáculo para el bienestar humano. Dicho esto, pasando a Chile, yo creo que estas consecuencias son muy claras. O sea, la crisis hídrica en el país, hay territorios devastados con la crisis hídrica. Lo mismo con las zonas denominadas zonas de sacrificio. O sea, son zonas que
es muy complejo también buscar soluciones y por lo mismo tienen que ser procesos de transición. Y ahí nosotros como gobierno hemos estado planteando justamente eso. En el plan de gobierno se sostiene, y uno de los ejes transversales de nuestro plan de gobierno es la transición socioecológica justa. Y creemos que solo de esa manera se pueden, a problemas tan complejos, buscar soluciones más definitivas, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Ujú. Paola, y en tu caso, ¿cuál es tu evaluación también respecto a la situación ambiental del país? Como que tiene dos lados, ¿no? Ujú. Por un lado, la realidad a uno le muestra que la crisis es muy profunda, que es no solamente de dimensiones biofísicas, digamos, o de una concepción de la naturaleza, sino también de dimensiones culturales que están involucradas, ¿no? Porque estamos hablando que hay formas distintas de entender lo ambiental, la naturaleza, y también estos fenómenos del cambio climático que la ciencia releva. Entonces, por eso desde las ciencias sociales, en particular, relevamos que esta crisis es una crisis socioambiental, porque están las dimensiones también culturales, comunitarias, colectivas, totalmente en crisis, y porque finalmente hay una necesidad, pero digamos muy relevante, de volver que esta transición parta por un reconocimiento del daño. ¿Sí? Hay una deuda ecológica, yo diría, muy central en la problemática de reparar también el daño de comunidades que han visto destruidos sus ecosistemas, y también ha impedido digamos, que haya una relación digamos, de sistemas, digamos, de vida distintos. Los acuáticos están afectados, ¿no? Somos país 5.000 kilómetros de océano, o sea, no es menor, ¿no? En nuestra geocultura, en nuestra sociedad, así como los glaciares. O sea, tenemos una particularidad geográfica, pero también geocultural, es decir, pueblos indígenas que tienen visiones y cosmovisiones distintas. Entonces, yo pondría como una complejidad, pero a la vez una esperanza, porque siento que ha habido un cierto consenso cada vez más, y eso se ve mucho en el proceso constituyente hoy en día, de la discusión de repensar y mirar los recursos naturales como bienes comunes naturales, ¿no? Hay otros lenguajes que empiezan a emerger porque hay una mayor conciencia de que los recursos no son renovables 100%, se agotan y además están contaminados. Entonces, y eso tiene una afectación a la sociedad, y las sociedades lo hemos deteriorado, pero no todos de la misma manera, y por lo tanto también tenemos que pagar una deuda ecológica respecto a eso. Sí, sin duda. ¿Crees tú que hay efectivamente conciencia en la gente del cambio climático? Conversábamos ayer con Roberto Rondanelli, también del CR2, y él nos decía, por ejemplo, que la gente entiende básicamente como cambio climático que aumentó la temperatura y que hay menos precipitaciones en un esquema bastante básico. Pero me dice, por ejemplo, en el caso de Santiago, mientras la gente no deje de recibir agua, no tenga problemas con el agua, es como que no tiene conciencia. ¿Cuál crees tú que es la opinión en general de la gente o la conciencia de la gente respecto al cambio climático y a la crisis medioambiental? Bueno, ahí siguiendo lo que se dice anteriormente, estamos al debe. Es decir, la gente ha ido tomando conciencia cada vez más, pero todavía no la conciencia suficiente. Ha fallado tal vez un poco la universidad, los gobiernos en informar y transmitir la urgencia del cambio climático. El cambio climático tiene una ventana de oportunidad que se está cerrando rápidamente en términos de poder responder, en términos de poder adaptarnos al cambio climático, que es cómo se ajusta la población y la naturaleza al cambio climático. Y esto es súper importante de decir, porque en el fondo, hoy en día hay muchas medidas o acciones o estrategias de adaptación que se pueden hacer, pero que en 5 o 10 años más ya no van a estar disponibles. Por ejemplo, la afectación de los ecosistemas debido al alza de la temperatura y a otro efecto del cambio climático, que no es el único, esos ecosistemas se están afectando. Un ecosistema sano te puede dar servicios como el recurso hídrico, como alimento. Un ecosistema dañado no lo puede hacer. Claro. Entonces, y se dañan por el cambio climático. Entonces, esa ventana de oportunidad se está cerrando cada vez más y cosas que hacemos hoy no vamos a poder hacer en el futuro. Entonces, hay un llamado muy importante a la transformación. Hay muchas cosas, mira, como dijo Einstein, no podemos solucionar los problemas pensando de la misma manera que cuando los solucionamos. La transformación es muy importante. Hay muchos cambios incrementales, pequeños, que se pueden seguir haciendo, pero hay muchas cosas que necesitan de transformación. Y no es una exageración ni algo romántico, es algo que tenemos que hacer hoy día.
no hay un planeta B y no hay un plan B, y eso lo ve uno en terreno, como los agricultores pequeños han tenido que vender su ganado, y como 5 familias que dependen, que lo vi el día lunes, Marcelo, un agricultor, como lo vi el día lunes, que tiene 7 hectáreas, ahora no solo tuvo que vender su ganado, sino que puede regar 3, y dependen 3 familias de eso. Y en un poco tiempo más no va a poder seguir regando. ¿Cuál es su alternativa? Claro. Entonces, realmente estamos al debe en el tema de la conciencia ambiental y en el tema de cuánto estamos dañando a otros debido al cambio climático. Los que estamos más acomodados y que no dependemos de los recursos naturales, estamos haciendo un daño tremendo a aquellos que dependen de los recursos naturales. Entonces, las respuestas del cambio climático, y nuevamente, no como una cosa romántica, tienen que incluir justicia y equidad. Hay que apoyar a esos que están siendo más afectados. Subsecretario, bueno, una de las responsabilidades de una cartera como la del medio ambiente es precisamente crear conciencia ambiental. ¿Cuáles son los planes inmediatos o a lo mejor a mediano plazo de su cartera en torno a la conciencia ambiental? ¿Cómo educar a la gente, en el fondo, a lo que dice Paulina, a que tengan conciencia de que esto de verdad es una crisis? Claro, yo creo que pasa primero por la concientización de la ciudadanía, que los problemas que muchos de los problemas de contaminación, de crisis hídrica que se viven hoy en día están relacionados con la crisis climática, y también por el modelo de desarrollo, la forma de organizarnos que nos hemos dado como país. O sea, el tema de la crisis hídrica tiene el componente de crisis climática, pero igual lo más importante, la gestión, el modelo de gestión de las aguas que ha tenido Chile durante las últimas décadas. Entonces, por una parte, creemos que se requiere concientización por parte de la ciudadanía en los cambios de comportamiento, pero también que la ciudadanía y toda la sociedad, todos los órganos de la sociedad, entendamos también que se requieren cambios estructurales. Esos cambios estructurales no son fáciles de hacer y no son inmediatos. El Día de la Tierra se conmemora hace 50 años, o sea, los impactos perceptibles importantes por la población que en un momento se organiza para decir la Tierra está avisando, lleva mucho tiempo, pero las decisiones para cambiar este modelo de desarrollo, para transformar nuestra relación con la naturaleza, implica decisiones complejas. Y ahí, por lo mismo, nosotros creemos que conceptos como la transformación, iniciar un proceso de transición que nos permita generar este cambio de la relación que tenemos como humanidad con la naturaleza es fundamental. Paola, las ciencias sociales, ¿cómo se involucran en el tema de la conciencia medioambiental? ¿Cómo podríamos, a través de las ciencias sociales, ayudar a crear conciencia entre la población? Yo creo que en el ámbito científico, las ciencias sociales también tiene una deuda. Digamos, ha participado poco en algunos niveles, sobre todo de la discusión. Siempre está como anexado a los equipos para que entienda y haga como de interlocutor, de facilitador. O para que parezca una comisión transversal. Claro, pero lo cierto es que hoy día creo que las ciencias sociales han permitido mostrar que los que han dado, digamos, mayor conciencia y educación ambiental han sido los propios territorios, desde sus propias crisis climáticas y socioambientales, han elaborado estrategias a través de los movimientos, aguas potables rurales, diversas formas, experiencias colectivas, comunitarias. En particular, por ejemplo, mis trabajos en lo que son las denominadas zonas de sacrificio, ¿no? Y lo digo así para cuestionar también la terminología que de alguna manera los estigma, ¿no? Estigmatiza, digamos, en términos sociales. Y para entender que la dimensión ecológica es una dimensión siempre social, cultural y política. No es una discusión solamente de ciertos científicos de determinadas áreas, sino que es una discusión social, colectiva, cuyo eje es el territorio, que tiene capacidades limitadas, pero que tiene además una cultura del cuidado o de la depredación, que debemos dar cuenta a los cientistas sociales. Y ahí en eso yo creo que ha estado todavía poco relevado, porque obviamente muchas veces estas discusiones han sido como no sociales, ¿no? Como que lo ambiental no fuera social, ¿no? Sí, como bajo esta división entre naturaleza y cultura que está muchas veces en la propia comprensión de la ciencia, y que ha tenido que ver con la problemática de cómo enfocamos la interrelación. Sí, hay un grupo importante de gente de población en Chile que ya se está migrando, que son migrantes climáticos, pero de lo que hay pocas mediciones. Sabemos que en Montepatria hay gente que definitivamente se fue sencillamente porque no hay agua.
pero no hay una cuantificación que tal vez sería muy interesante saber cuánta gente en Chile se ha movido por razones climáticas. Bueno, estamos conversando con Paulina Aldulce, con el subsecretario de Medio Ambiente Maximiliano Proaño y con Paola Volado de la Universidad Autónoma en este programa especial del Día de la Tierra 2022. Hablemos un poco de una situación también un poco más particular de esta crisis medioambiental y que ya ustedes lo han rozado. Hablemos de las zonas de sacrificio. Más o menos uno las tiene relativamente identificadas, o por lo menos las más emblemáticas. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas zonas de sacrificio, Paulina? ¿Tú qué propondrías hacer, por ejemplo? Bueno, yo creo que en temas de zona de sacrificio, quien mejor tiene la información y el conocimiento es Paola. Ella trabaja específicamente en zonas de sacrificio. Yo creo que ella puede... Paola, preguntémosle directamente. Bueno, es o sea, la solución es un tema, realmente es como, ¿no? Excesivo. Yo creo que parte primero por hacer estrategias territoriales desde las comunidades que han estado destruidas, ¿no? Y esta destrucción ha partido desde la constatación de la destrucción de la salud, que ha sido como el eje que ha detonado. Pero ella involucra una serie de cosas que hay que ver ya. Una de ellas es las termoeléctricas, que es uno de los factores, digamos, que lamentablemente es el factor común, el eje común de todas las zonas, de estas denominadas zonas de sacrificio, pero también del deterioro de la vida, de los ecosistemas, pero también de la vida de las personas y de su salud. En particular de los niños, ¿sí? Que hasta el día de hoy seguimos, digamos, con escenarios abiertos como lo que ocurrió el 2018 en Puchuncaví Quintero, pero también estudios epidemiológicos también que dan cuenta de cómo la afectación en los niños en los 3 territorios, en Coronel, por ejemplo, y en Huasco es igual de dramático. Entonces, por un lado, hay un trabajo intersectorial tremendamente desafiante, ¿no? En donde requiere coordinar muchos esfuerzos, porque en realidad las consecuencias, por ejemplo, de la destrucción de las economías locales, la pesca, la agricultura, en el caso de Puchuncaví, que la historia, la olivocultura en la zona del Huasco, que han sido tan importantes, movilizaron a generaciones que estudiaron gracias a estas economías y que hoy día ya no están. Y al contrario, estas economías están deterioradas, están al punto de la extinción porque ya tampoco hay transmisión generacional de jóvenes que quieran seguir, Claro, ¿no? Trabajándola porque no hay agua, está contaminado, etc. Entonces ahí hay una primera política de reparación y de restauración. Y cuando hablo de recuperación y restauración no hablo solamente ambiental, sino también social. Porque nuevamente, justamente el problema ha sido a tratar el tema. Entonces yo creo que un tema también es la legislación, obviamente, el marco jurídico que tiene que las mismas comunidades han planteado, ¿no? Una legislación especial para estas comunidades que han experimentado un daño histórico. Y por supuesto cambios tecnológicos. Ahí involucra el sector energético, el sector, en particular el sector energético y minero, por ejemplo, en algunas de estas zonas es particular. Tienen que tener un protagonismo que no han tenido. Por ejemplo, en los programas de recuperación social y ambiental que se han implementado, ellos han estado ausentes con una participación muy limitada, ¿no? Entonces, ese protagonismo se tiene que ver ahora en la nueva política pública y siempre desde lo territorial y desde la participación de los actores locales como eje central. sí, eso es importante. Bueno, Maximiliano, sabemos que en tu expertise también está el tema de las zonas de sacrificio. Sí. ¿Qué está pensando el gobierno también para esto? No es una solución fácil, que mañana No. las vamos a terminar. Hay una serie de problemáticas, como decía Paola. ¿Qué tienen pensado ustedes en el gobierno un poco para tratar de solucionar el tema de las zonas de sacrificio? Yo creo que bueno, que primero es necesario decir que tenemos un deber ético como país en encontrar soluciones más definitivas a estas zonas. O sea, que ocupemos el concepto como de zona de sacrificio ya es violento. Sí. Para nosotros como gobierno tenemos un compromiso, posiblemente primero como ministerio es a lo que más le hemos dedicado tiempo desde que asumimos, es a empezar a buscar, a darle vuelta, a conversar. La semana pasada yo estuve en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, la próxima semana voy a Coronel. Y esto tenemos que abordarlo multidimensionalmente, porque la problemática es multidimensional, multisectorialmente. Tampoco podemos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente solucionar este tema. Tiene que ser un compromiso de gobierno y en eso hemos estado también conversando con los distintos ministerios, también involucrando los distintos niveles del aparato estatal. O sea, también hemos tenido reuniones con los gobernadores, por ejemplo, con los gobernadores regionales, también con alcaldes,
porque creemos que aquí la solución pasa por todos los actores involucrados, construir esta hoja de ruta, que nosotros por eso hemos denominado el proceso de transición socioecológica justa, porque creemos que se tienen que identificar las acciones que podemos tomar de inmediato y trazar la línea también en zonas, o sea, la zona de Quintero Puchuncaví lleva 50 años con instalación de industrias contaminantes, no es algo y la comunidad lo sabe, uno al hablar con la comunidad, sabe que en 4 años no vamos a lograr solucionar completamente una problemática, pero nuestro compromiso es que en nuestros 4 años de gobierno sí vamos a avanzar decididamente y trazando una hoja de ruta más allá de estos 4 años, que nutrida con la legitimidad que la misma ciudadanía le dé y los distintos actores involucrados, también el sector privado, por cierto, y los actores políticos, esa legitimidad es la que va a proyectar más allá de nuestro gobierno este proceso. Sí, qué importante eso de involucrar a la ciudadanía, en particular a la gente que vive en esos sectores, Paulina, porque muchas veces uno podría decir que esta gente, bueno, hay que sacarla y hay que llevarla a otro lugar y hay que cerrar las industrias porque le hace mal. Pero hay gente que está arraigada a esa tierra. Es una problemática sin duda difícil de tratar. ¿Cómo podríamos involucrar entonces a la ciudadanía en temáticas así? ¿Solo con diálogo, con conversaciones? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Bueno, la participación ciudadana es muy importante. Las soluciones no pueden venir desde arriba hacia abajo. Las soluciones que vienen desde arriba hacia abajo tienen menos posibilidades de implementación y de éxito que aquellas que son transversales o co-construidas. No se trata que todo sea solo de abajo hacia arriba, es decir, de la población que vive ahí. Tienen que ser co-construidas en distintos actores sociales. La complejidad de la zona de sacrificio, la complejidad del cambio climático, no se puede abordar desde solo una mirada. La única manera de abordar problemas complejos, urgentes, es a través del trabajo de distintos actores. Porque el conocimiento científico es uno, pero no es el único ni el más importante. El conocimiento local es muy importante. Los científicos vemos algunas cosas que la gente que vive ahí, que nosotros no vemos y lo que ve la gente que vive ahí. Entonces, el poder combinar estos conocimientos es muy importante y la co-creación de esto. Pero para eso tenemos que hacer cambios estructurales. Tenemos que hacer cambios estructurales. O sea, muchas veces la gente participa, pero después pregunta, bueno, ¿y qué se hizo con toda esta participación? Entonces, a veces la participación incluso juega en contra, porque la gente se siente frustrada y ya la próxima vez no quiere volver a participar. Pero la participación no es un tema romántico. A mí me gusta mucho ocupar ese tema romántico, porque muchas veces lo que nosotros decimos suena romántico, pero es súper concreto y real. Si la gente no participa, la gente que está siendo impactada, la gente que está involucrada en el problema, no van a resultar las cosas. Y ahí hay un montón de temas transversales que abordar en este tipo de cosas. Las personas más vulnerables en general, al menos al cambio climático, son generalmente, aunque no es el único factor, las personas que son más pobres. Si nosotros queremos solucionar la cosa solo desde el punto de vista del cambio climático, no lo vamos a sacar. Solo desde el Ministerio de Medio Ambiente no va a resultar. Aquí necesitamos, por ejemplo, buenas políticas para la reducción de la pobreza, que sean transversales. Entonces, son temas que son transversales, que son complejos, se necesita de distintos tipos de actores, la comunidad, los científicos, los ministerios, pero no solo un ministerio, sino que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Medio Ambiente, porque son problemáticas que se cruzan. Entonces, el término de co-creación de soluciones, de coaprendizaje es muy importante, muy importante. Tenemos que entender que ya no podemos ser ni los científicos ni el gobierno dueño de cómo se entiende el problema y cómo se soluciona. Entonces, además que las personas que vienen al territorio tienen un sentido de pertenencia muy grande y es una transformación de trayectoria negativa. Si tú sacas, o sea, las migraciones, como tú decías, que son permanentes y son involuntarias, causan mucho sufrimiento a las personas. Las personas que están asociadas a los recursos naturales, que han vivido toda su vida ahí, que su sistema de vida depende de un sistema de subsistencia. Tú lo sacas de ahí y la persona sufre. Sí, claro. Entonces, en el fondo hay que tener todas esas consideraciones como hechos concretos y reales y no como cosas románticas. Subsecretario, y desde ese punto de vista, desde el Ministerio, ¿cómo están involucrando a la gente en estos diálogos, en esta participación, en conocer sus cosas? ¿Cómo se están implementando estos niveles de conversación? Bueno, primero, como comentaba, la semana pasada estuvimos conversando con la ciudadanía en la zona Quintero Puchuncaví. La próxima semana voy a Coronel.
en conversaciones preliminares, justamente porque estamos diseñando una gobernanza, un modelo de gobernanza que supera un poco, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio con los PRAS, que son los programas de recuperación ambiental y social, que ha sido desde el Ministerio, pero ha tenido dificultad para involucrar, por ejemplo, a los otros ministerios y también generar legitimidad necesaria en el territorio. Entonces, creemos que primero la participación de la ciudadanía y de los distintos actores es clave para nutrir de legitimidad el proceso. Para eso también tenemos súper claro que desde el gobierno no podemos llegar ofreciendo como una mesa, un diagnóstico. Esos territorios están sobrediagnosticados. Entonces, por lo mismo también hemos estado en paralelo identificando como, ok, ¿qué es lo que también nosotros podemos ofrecer desde ya? Por ejemplo, la gente me ha dicho, nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos respirando porque la información de los contaminantes en la zona, los efectos sinérgicos, todavía no existe. Entonces, ok, mejorar la red de monitoreo, mejorar las normas de calidad de emisiones, mejorar la planificación territorial. O sea, esas zonas existen por, obviamente, un accionar deficiente del Estado en cuanto a planificar adecuadamente el territorio, o sea, permitir que en un territorio se concentren esa cantidad de industrias contaminantes es una responsabilidad del Estado. Y también tener claro que el abordaje debe ser integral, también ha sido mencionado acá. O sea, por un lado, esta transición socioecológica justa, poniendo como ejemplo el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica. Es muy necesario nuestro compromiso de acelerar el proceso de descarbonización. Eso obviamente produce efectos sociales también en el territorio, laborales. Hay que abordarlos necesariamente, pero también hay que abordar la restauración ecológica y también hay que abordar, como se ha mencionado también, la reparación a la ciudadanía que ha sido vulnerada en sus derechos. O sea, no basta solo con uno de esos tres elementos y otros más y para eso involucrar a la ciudadanía en ese proceso es clave y ese es nuestro compromiso. También entender, en general, creo que la institucionalidad ambiental ha entendido muchas veces la participación como algo formal, como sí, bueno, aquí se abre un proceso de participación, se escucha a la gente, quedó registrado, y luego, ¿cómo se traduce eso? Claro. Ahí estoy mezclando temas, pero está sucediendo estos días la COP de Escazú, quizás lo vamos a conversar más Sí, adelante. lo vamos a conversar, por supuesto. La COP de Escazú justamente a nosotros nos esperanza mucho que ser Estado parte porque entiende la participación, fija estándares para la participación en información, participación y justicia ambiental en términos de participación, en participación temprana y participación en la toma de decisiones efectivas, no solo como consultas, porque al final lo que se termina haciendo muchas veces es consulta. Paola, estábamos viendo muchas consecuencias desde el punto de vista de la gente, migrantes, gente que se empobrece, como contaba el agricultor que se estaba reduciendo. ¿Qué otra dimensión social puede tener una crisis ambiental en general en la población, en la gente, más allá de la migración o el empobrecimiento? Bueno, una de las dimensiones que yo quería remarcar que tiene que ver dos. Una, se invisibiliza el tema económico, ¿no? La destrucción de las economías locales tienen que ver con el empobrecimiento y cuando uno tiene esas... Bueno, ¿qué va a pasar si cerramos, ¿no?, las termoeléctricas? Claro. ¿Qué pasa con la sociedad, no? Y ahí es donde viene Escazú también a alertarnos y a decirnos, bueno, ¿con qué información contamos en estos ámbitos? Y es llamativo porque la información que tenemos muestra que son comunas, que estas comunas siguen siendo las comunas más pobres dentro de sus regiones, ¿no? Y entonces se rompe esta idea y este mito también de que, bueno, entonces estas empresas, ¿cómo mitigan, cómo compensan, cómo equilibran, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de trabajo formal e informal, directos e indirectos que están involucrando verdaderamente estas empresas en estos lugares? Y cuando uno empieza, es muy difícil encontrar la información, ¿sí? Pero la que contamos, que son generalmente la que provee el mismo Estado a través de la formación de pobreza, mediciones de pobreza, sobre todo multidimensional, es llamativo en esta zona y que tiene que ver con los derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, ¿no? Los derechos de digamos, multidimensionalidad de la pobreza es un elemento que ha estado muy poco visto respecto a cómo estas zonas suben mucho más su pobreza y a la que genera el ingreso que, entre comillas, aseguraría las empresas. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con esta y la otra dimensión es la salud, ¿sí?, que es un componente que además
generalmente, como se conoce en la literatura, cuando las personas reaccionan ante el tema digamos, de la contaminación o del deterioro de la vida, es porque ya pasaron 30 años de contaminación en el ecosistema, más o menos, en promedio, ¿no? Y es cuando ya se empiezan a advertir las consecuencias en los organismos, en las mujeres, en sus problemas en la reproducción, en una serie de elementos en donde hay evidencia científica que no está articulada, ¿no? Y ahí es donde se requiere un esfuerzo de unificar también información de todos los ámbitos, de la salud, de todos los campos y de la social también. Porque finalmente, aunque todo eso se recuperara, se restaurara, si no se recupera la comunidad, el tejido social, las identidades locales, ¿no? Los trabajos que dieron esa identidad, no sacamos nada. Entonces, y ahí las transiciones tienen que ser muy revisadas desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser transiciones que nos lleven a otro, ¿no? Es como cambiar el cobre por el hidrógeno verde sin mediar una reflexión social sobre esa transición, ¿no? Y solamente termino diciendo que lo de la COP es muy emblemático, ¿no? Que hoy día estemos, digamos, en este proceso, digamos, siendo sede de esta reunión. ¿Por qué? Porque, uno, ha sido un acuerdo que empezó Chile, que después Chile no quiso ratificar y que ahora ratifica, pero que va a implicar, entre otras cosas, esa transparencia de información que requerimos para tomar mejores decisiones, obviamente, ¿no? No nos sirve, digamos, informaciones genéricas, y además necesitamos informaciones territoriales, porque somos una población en donde cuando uno habla de, por ejemplo, crisis hídrica, no es lo mismo hablar esto en la zona del Salar de Atacama, en la zona central, que en la zona de Magallanes. Entonces, nuestra geografía requiere, ¿no?, modelos también geográficamente diversos, heterogéneos, y por lo tanto no podemos homologar, ¿no?, todo eso. Las termoeléctricas están en estas bahías, por ejemplo, es un patrón común. Si hay que descarbonizar, es esa la primera medida que hay que hacer, y es la medida más esperada por las comunidades, además de algunas empresas como refinerías u otras que son un componente importante, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ya lo estábamos tocando, el tema de Escazú. ¿Qué te parece, Paulina, en general, que el gobierno haya decidido ratificar este tratado que el gobierno anterior había desestimado? Uy, yo creo que la respuesta es súper clara, concreta y corta. Me parece estupendo, me parece necesario. En el fondo, todo lo que ha dicho Paola y Maximiliano respecto al acuerdo es tal cual. O sea, ese acuerdo nos abre muchas puertas a que podamos seguir avanzando en los temas medioambientales. El habernos quedado abajo de ese acuerdo hizo desacelerar algunos procesos, por ejemplo, en todo lo que es levantar la información, que son muy importantes, transparentar la información. Una buena toma de decisiones, ¿no es cierto?, a todo nivel, no estoy hablando solo a nivel nacional, internacional y de gobierno. Hay muchos otros actores que toman decisiones y necesitan información. Entonces, el acuerdo de Escazú realmente es un tremendo avance, o sea, fue una celebración masiva dentro en muchos ámbitos, no solo en el ámbito académico y de gobierno, sino que también la población que entiende el tema y que se daba cuenta que estábamos realmente perdiendo mucho para poder avanzar en la urgencia ambiental, estando fuera del acuerdo de Escazú. Y déjame recalcar algo, o sea, en el fondo hay muchas personas que todavía no toman conciencia con respecto al deterioro ambiental. El planeta está a sus niveles ya críticos de resiliencia. Hay cosas que ya no vamos a recuperar y no podemos seguirnos viendo aparte de la naturaleza. Es muy importante que empecemos a entender que en el fondo la naturaleza es la que nos provee de todo. Si nosotros perdemos ciertas cosas en la naturaleza, perdemos mucho. Y cada vez va a ser peor. O sea, en términos climáticos, realmente. Hay un informe del IPCC que habla de cómo es un planeta con 1,5 grados más o con 2. Hemos aumentado el 1,1 respecto a la era preindustrial. Y ese medio grado es otro mundo. O sea, la cantidad, ahí hay cifras, la cantidad de más personas que van a perder la vida, que van a pasar hambre, que van a estar expuestas a desastres naturales. Es realmente, yo creo que las personas todavía no toman conciencia. No dimensionan bien porque, claro, entre tener 33 grados, 34 grados, piensan que un grado no te afecta, pero claro, al planeta es distinto. Un grado es la diferencia entre el hielo y el agua, así de simple. O sea, imagínate, claro, el planeta, uno dice, podrá aguantar más un grado. ¿Tú te imaginas andar con una fiebre de 1 grado todos los días de tu vida?
¿Cómo eso te repercute en todo? En tu energía, en tu alimentación, en tu procreación, en todo. Todo. En tu ánimo, en tu estrés. Entonces, no es que sea un grado más, es un grado más todos los días. Eso es muchísimo. No, por supuesto. Bueno, se está realizando en Santiago la COP de Escazú. Subsecretario, por favor, cuéntenos. Mira, brevemente, son dos preguntas en una, en el fondo. La gente que entiende un poco de qué se trata el tratado, porque mucha gente lo escucha a lo mejor, pero no tiene una precisión de qué es lo que trata. Y qué es lo que se está realizando específicamente con esta COP de Escazú acá en Santiago. Sí, bueno, primero una breve explicación de lo que es el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo de democracia ambiental, el más avanzado a nivel mundial. Tiene su símil en Europa con el acuerdo de Aarhus, pero adiciona un elemento que no tiene ese tratado, que es el de defensa el de protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que para Latinoamérica es fundamental. Es un tema, sí. En Chile, pero hay situaciones en otros países, Colombia, México, Sí. Centroamérica, que Sencillamente los asesinan. claro. Principalmente se refiere a fijar estándares y compromisos. Es imposible, es muy importante entender esto. Es un piso, no un techo. Establece pisos, estándares en materia de información, de participación y de justicia ambiental. De acceso, pero también, por ejemplo, en cuanto a la información, que la información sea clara, que sea asequible, que sea entendible, en cuanto a la justicia ambiental también respecto a acceso. Y esto es bien importante para nuestro país porque esos estándares, tener estándares fijos, otorgan certeza. Y por eso nosotros entendemos que a veces las críticas que se le hace que otorgaría incerteza por la inversión, lo entendemos como Al todo revés. lo contrario. Lo importante revés. es tener estándares claros y que no dependa la interpretación de cada administración, de cada gobierno, qué niveles de información quiere otorgar en materia ambiental, qué niveles de participación quiere otorgar, y lo mismo en acceso a la justicia, por cierto. Entonces, para nosotros es muy importante, creemos que también puede jugar un rol al elevar estos estándares, al fijar los estándares también en la disminución de la conflictividad en materia ambiental, que en Chile es altísima. Sí. Ahora, el tratado falta todavía la ratificación del Parlamento, del Claro. Congreso, pero ¿por qué se realiza entonces una COP de Escazú, siendo que falta todavía un trámite legislativo? Claro, porque el acuerdo de Escazú, bueno, lo que Chile no hizo fue firmar su adherencia Sí. al tratado en su momento, Sí. pero sí lo hicieron 12 países ya. Y el acuerdo establece que luego de la firma de 11 países se inicia el proceso propiamente tal de vigencia del tratado, y para eso se requiere organizar, obviamente, la gobernanza Perfecto. del tratado, el financiamiento, el consejo donde se tomarán las decisiones, aparte del consejo la actividad del Consejo de Partes, ¿cómo se llama? La COP, Conferencia de Partes. Conferencia de Y eso es lo que está sucediendo Perfecto. hoy en Chile en la CEPAL, Perfecto. que hospeda, y también porque Chile junto con Costa Rica han sido los principales impulsores, y eso es lo que ha sido o fue durante los últimos años bastante bochornoso. O sea, nosotros nos desaparecimos estos últimos años de un acuerdo en el cual Chile había promovido a nivel De hecho, internacional. perdona que junto a interrumpa, Costa Rica. el exministro Mena dijo que incluso el tratado pudo haberse llamado perfectamente el Tratado de Santiago porque era uno de los impulsores de esto. Claro, así tal cual. O sea, la presidencia, de hecho, fue copresidida por Costa Rica y Chile durante muchos años. Antes de ayer, en la conferencia de partes se estableció una nueva presidencia por parte de Uruguay, y también ha sido muy, bueno, obviamente me ha tocado participar estos días en la COP, muy lindo también ver la alegría de los otros países de ver que Chile vuelve y que tiene un compromiso para ser Estado parte. O sea, ahora dependemos y creemos que somos optimistas que el Congreso va a aprobar prontamente, está en su primer trámite, está en la Comisión de Relaciones Exteriores, que salga de ahí, pasa a la Comisión de Medio Ambiente, luego a sala en la Cámara de Diputados y en Senado, y podamos culminar con los trámites para ser Estado parte en propiedad, y el próximo año, que habría una COP extraordinaria en Argentina,
llegar como Estado parte. Como Creo que sería miembro. bastante acelerado. Pero desde ya también nos lo han hecho saber nuestros hermanos latinoamericanos que en sus comisiones, delegaciones, que están muy contentos que Chile retome este rol y que prontamente como Estado parte también retome su rol de liderazgo que ha tenido en la materia. Paola, ¿y tu opinión del tratado? ¿Cuánto nos podría ayudar a mejorar un poco la situación ambiental del país? Yo estoy muy contenta, pero también muy realista de que va a ser un proceso muy crítico, porque en verdad no puede haber democracia ambiental si no hay democracia social también. Y entonces, finalmente, la pregunta del proceso social, político que estamos viviendo hoy día exige plantearnos una nueva forma de entender de la democracia ambiental y así, la interrelación, ¿no? Por eso es tan relevante. Entonces, ¿qué significa? Preguntas tan básicas de cómo vamos a concebir el agua en este momento de crisis, ¿no? ¿Cómo nos va, junto al tema de justicia ambiental, que es como lo que va a plantear el acuerdo, pero que ya está planteado incluso en la legislación actual nuestra y que así todo ha sido insuficiente? Tiene que ver con que yo creo que desde la justicia tiene que haber también solidaridad ambiental respecto a que los bienes comunes naturales, como esperan llamarse en la nueva Constitución, sean realmente permita entender que no solamente dependemos directamente todos de ellos, pero que si todos tenemos que tener más un acceso asegurado a ellos, ¿no? Es decir, no puede ser que acá todavía, por ejemplo, en Santiago, hoy día el tema del racionamiento del agua sea un tema, porque, claro, va a ser una crisis de abrir la llave y impactarse por eso, ¿no? O porque simplemente me va a modificar mi vida cotidiana. Pero el tema es que hay comunidades rurales que desaparecieron hace 20 años por el tema de esta crisis. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la solidaridad intergeneracional, epocal, de este drama? Entonces, y en eso para mí Escazú es más que un acuerdo gubernamental, también es una gran presión de las organizaciones y movimientos sociales que han levantado el tema, han insistido, han ido a las COP, y los pueblos indígenas también han tenido un rol central en este proceso de ratificación. Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad, pero requerimos realmente un nuevo contrato socioambiental en términos, digamos, de Rousseau, sobre estos bienes que de todos dependemos y que para ahora está siendo crisis, pero que esta crisis también se vive desigualmente, ¿no? Y en este caso, las zonas de sacrificio viven una desigualdad, yo diría, extrema. Es una desigualdad extrema de vivir en estas condiciones. Ayer mismo ocurrió un incendio, digamos. Todos los días vivir bajo, ¿no?, esa condición de todos los días tu vida está en riesgo. Es una vida que no todo el mundo está acostumbrada, porque la naturalizamos para seguir viviendo también, aunque ustedes están todo el tiempo en Santiago en riesgo de vivir la misma contaminación. Pero vamos naturalizando las cosas. Claro. Y ese proceso de desnaturalización es una labor también importante de las ciencias sociales, de nuestros posgrados, de nuestros centros de investigación, que pongan en el centro esta visión distinta, más compleja, más integral, de aquello, de esta vida, de este planeta, de esta tierra, en un día como hoy. Estamos conversando con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, con Paulina Aldulce, científica y académica de la Universidad de Chile y del CR2, y Paola Volados, directora del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Estamos en un programa especial del Día de la Tierra, presentado por la Universidad Autónoma. Ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Solo para ir cerrando, Paulina, bueno, hemos dado un diagnóstico como bastantes problemáticas, pero en general, ¿hay esperanza de que todo esto se pueda torcer, se pueda cambiar? Sí, hay esperanza, hay esperanza. Dijiste que era romántica, que sería el romanticismo. No, yo trato de traer lo romántico a lo muy concreto. bien, O sea, muy la bien. pasión tiene que ser base, pero de ahí no nos podemos quedar en la pasión y en lo romántico. Hay que traerlo en lo concreto. Mi tema principal de investigación es cambio climático, desastres de origen natural, pero desde la perspectiva de la transformación. Eso es lo que yo promuevo, la transformación. Porque se ha visto, y el reporte del IPCC lo dijo, ¿no es cierto? Los cambios incrementales y graduales sirven para ciertas cosas, pero la transformación es absolutamente necesaria. Y hemos hecho estudios en que hemos buscado, ¿no es cierto?, si es que existen estas famosas transformaciones. Y hay un montón de ejemplos, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber evaluar y estratégicamente recursos tanto personales como económicos son escasos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que ser muy eficiente en el uso de esos recursos. Y en ese sentido hay que hacer evaluaciones que nos puedan decir, bueno, ¿cuándo
tenemos que quedarnos con estos cambios incrementales y cuándo tenemos que movernos a cambios transformacionales. Pero además hay que hacerlo, bueno, de esta manera co-construida, una coproducción, ¿no es cierto?, una co-creación, pero es muy importante hacerle seguimiento, porque muchos de los cambios tanto incrementales como transformacionales pueden tomar trayectorias negativas o la mala adaptación. Y eso es muy importante seguir, porque por muy buenas intenciones que tenga una medida de adaptación o transformación, puede terminar con impactos negativos. Y eso hay que hacerle seguimiento para poderlo mejorar rápidamente. Pero sí, hay esperanza. La gente está tomando conciencia, la gente quiere cambiar, quiere vivir en un mundo más justo, más equitativo, más sano. Y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, aunque te reconozco que especialmente esta semana yo estoy un poquitito con pena, por decírtelo de esta manera. Fui a Yayay, Panquehue y Putaendo el día lunes y claro, fui con mi proyecto de transformación, como voy siempre y todo, pero por primera vez sentí un poco de que, wow, lo que se viene no es fácil de solucionar. Entonces, sí, la verdad es que tenemos un tremendo desafío por delante, pero no tenemos que perder la esperanza, pero necesitamos a todos y ahora. O sea, por lo menos desde el punto de vista climático tenemos 3 años para tratar de llegar a un mundo habitable, que es lo que dice este reporte del IPCC, que está basado en más de 34.000 artículos científicos. No es mi opinión ni la opinión de un grupo de investigadores, son 34.000 artículos científicos que te dicen que es inequívoco que si nosotros no actuamos en los próximos 3-4 años, no vamos a tener un futuro habitable. Así de sencillo. Y desde el gobierno, bueno, sabemos que en 4 años no van a solucionar probablemente lo que ha pasado en el último siglo, pero ¿hay esperanza de que se puedan hacer transformaciones radicales y que pueda haber mejoras en general en la situación medioambiental? Sí, bueno, como gobierno tenemos y comprendemos la necesidad y la urgencia que existe para acciones concretas en corto plazo, pero también una línea, delinear un proceso a mediano y largo plazo también, como lo hemos dicho. Y creemos que a nivel global esta urgencia, a nivel nacional también esta urgencia, en Chile encontramos un momento institucional propicio para hacer estos cambios. El proceso constituyente, por un lado, nuestro gobierno comprometido, como lo mencioné anteriormente, con un eje transversal, porque es importante que esto no se entienda como algo sectorial que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que impulsar, sino todo el accionar del gobierno comprenderlo, un eje transversal de transición socioecológica justa. Nuestro presidente ha dicho que quiere que nuestro gobierno sea el primer gobierno ecologista en la historia de Chile. Eso para nosotros como ministerio nos otorga tremenda responsabilidad, darle contenido a esa frase y también las expectativas de la ciudadanía, y nosotros vamos a trabajar arduamente como ministerio y como gobierno para estar a la altura de este gran desafío. Sin duda. Y por último, Paola, las ciencias sociales, ¿cómo se van a involucrar en este proceso que tú quieres que estaban un poco al debe? ¿Van a haber más estudios, va a haber más gente involucrada en tratar de mejorar esta situación? Sí, yo creo que estamos trabajando en instalarnos también en discusiones más amplias, ¿no? Y ya no tanto como el hermano menor o el apoyo a la parte más, digamos, antropológica, sociológica de los estudios, sino poniendo en el centro esta dimensión sociocultural de la problemática, ¿no? Y en eso, por ejemplo, respecto a la expectativa, la esperanza, la recuperación socioambiental, la restauración, la remediación, son procesos que ya están en curso y que muchos de ellos provienen de trabajos territoriales. Incluso, y les voy a decir una dimensión que ha sido bien invisibilizada también, que es desde las artes. Por un lado, las comunidades han tomado el tema del patrimonio natural, una fuerte línea de defensa y de recuperación de los humedales, ¿no? Más ahora con la nueva normativa de humedales urbanos en particular, pero gran parte de esa tuvo que ver con una confluencia de comunidades con científicos en la zona sur que empezaron a movilizar el tema de los humedales, pero también en estos otros temas, ¿no? Que, por ejemplo, en el arte está siendo una expresión en muchos de estos lugares donde nosotros estuvimos trabajando con las comunidades en Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel, donde son especies de detonadores de libertad y de pensarse nuevamente, poder pensarse y repensarse socialmente
en el territorio de una manera habitable, ¿no? Ecológicamente sustentable. Y allí hay muchas experiencias de cómo las personas igual, digamos, siembran las flores, las plantas, cuidan el belloto de la zona que queda en muy pocos lugares, el tayú, ¿no? Entonces emergen estas experiencias que nosotros como ciencias sociales tenemos que poner para mostrar otra forma de ver el territorio. Bueno, estamos llegando así al fin de este programa especial del Día de la Tierra 2022 presentado por la Universidad Autónoma. Agradecemos mucho a nuestros invitados. Paulina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Subsecretario, sé que tiene una agenda muy apretada en la COP, Escazú, No, muchas tiene cosas y también agradecemos mucho su tiempo acá. Y a Paola también su participación en este espacio. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados a La Tercera, a nuestro sitio web y a los distintos canales informativos. Le agradecemos mucho su presencia. Que estén muy bien. Hasta luego.